¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Panorámico, una producción del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara que se transmite por el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Mi nombre es Luis Fernando Ávila y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Panorámico. Y tú que estás ahí en casita comiendo seguramente, pues buen provecho en compañía de tus seres queridos. Quédate con nosotros en la siguiente media hora porque hablaremos de un tema muy interesante. Está con nosotros Jorge González, director del Centro Internacional de Casos de aquí del Campus Guadalajara. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy amable por recibirme. Gracias por aceptar la invitación. El Campus Guadalajara y en sí el sistema tecnológico a nivel nacional cuenta con un centro internacional de casos. ¿Cómo surge este centro internacional? Platícanos. Gracias. Fíjate que hace aproximadamente 11, 12 años tal vez tomamos la decisión en el tecnológico de rediseñar nuestros cursos de tal forma que fueran orientados a desarrollar en nuestros estudiantes capacidades para poder atender a necesidades sociales, capacidades para poder atender a los requerimientos reales de las organizaciones a las cuales finalmente se van a ubicar. Okay. Hicimos a partir de ese rediseño una revisión de las principales universidades en el mundo que utilizan técnicas precisamente para lograr ese tipo de actitudes en los estudiantes. Elegimos la Universidad de Maastricht, la Universidad de Harvard, la Universidad de Western Ontario y fuimos un grupo de profesores para capacitarnos y luego de ahí es que surge este proyecto del Centro Internacional de Casos. De casos que el Campus Guadalajara, a pesar de que es a nivel sistema, como nosotros aquí lo llamamos, a nivel sistema en todos los campus del tecnológico, aquí el Campus Guadalajara cuenta con las sedes físicas, las oficinas físicas. Sí, efectivamente. En el Campus Guadalajara concentramos la producción de todos los casos que se producen en el Sistema Tecnológico de Monterrey. Okay. Aproximadamente en 22 a 24 campus del Tecnológico de Monterrey es que se escriben casos para el Centro Internacional nuestro. Ok. Platícanos, Jorge, sí. ¿En qué consiste esta metodología de los casos? Porque digo, siempre es un libro, quizás checar en internet, ¿no? La metodología clásica de sí. las clases. Sin embargo, bueno, un caso, a ver, platícanos, ¿cómo funciona la metodología? Muy bien, fíjate que es muy interesante porque esto hace que el profesor, cuando está impartiendo un curso, empiece a pensar en qué tipo de situaciones de la vida profesional tienen que ver con los temas que enseña. Okay. Y entonces elige la historia, la compañía, la empresa, la organización y el tema. Y hace de estas dos cosas una mezcla y hace una narrativa que describe algo que le sucedió a esa organización y que tiene que ver con el contenido que está interesado en enseñar. Okay. Una vez que el caso se escribe, entonces se pone a disposición del alumno y luego el alumno es quien hace el análisis como si fuera el consultor, el dueño de esa organización o la persona que enfrentó tal o cual problema. Para resolverlo, para dar asesoría, para aplicar la teoría que estamos viendo en clases. Exactamente. Eso es lo que buscamos con un caso cuando lo ponemos en aula. Ok. Dijiste que se crean, a partir de los 24, 32 campus que tiene, dijiste que se crean estos casos. Así es. ¿Esos casos ¿de dónde vienen? ¿De dónde provienen? Sí, mira, provienen de situaciones de lo más variado, pero todas son situaciones reales. Por ejemplo, yo mismo como autor del caso tengo casos que van desde, por ejemplo, el caso de Motorola, cuando toma la decisión de mover una planta que tenía en Shanghái, deciden traerla a Nogales, Sonora. Yo cuando conocí esta historia dije, qué situación tan más interesante, porque es una decisión que se toma al nivel más alto de los directivos de la compañía. Conversé con ellos y les pedí autorización para escribir esta historia y hoy día está publicado con nosotros. Pero también, por ejemplo, tengo el caso de don Pablo Magallanes, un productor de ganado Angus en Lagos de Moreno, que enfrenta una crisis financiera tremenda. Y entonces es el momento de vender. Y utilizo un caso para el curso de estrategia, el primero que me refería al de Motorola, y para la clase de administración financiera. En los cursos de profesional esto detona una cantidad de aprendizajes importantísima en nuestros alumnos. Claro. Entonces, provienen de la vida cotidiana, provienen de los problemas que los profesores a lo largo de estos campus que te mencionaba detectan, como consultores, como personas que están involucradas en el medio ambiente de negocios. Ok, es lo que te quería preguntar, ¿en qué se enfoca, en qué área precisamente se enfocan esos casos, o la mayoría de qué temas aborda, de qué género? Fíjate que hay una cultura muy arraigada a utilizar los casos en el campo de los negocios. Sin embargo, en el tecnológico hemos también hecho algunas variantes y hoy día aplicamos casos en derecho, aplicamos casos inclusive en literatura, en idiomas, que habían sido áreas poco favorecidas por el uso de esta metodología.
En ingeniería no digamos, hoy día, por ejemplo, en industrial utilizamos una cantidad importante de casos. En fin, no es solamente el campo de negocios, sino otras disciplinas que también se han visto favorecidas por el uso de esta metodología. Ok, Jorge. Bueno, compartiendo un ejemplo, pues yo que estudio la carrera de comunicación, una vez me tocó descargar un caso, porque es un protocolo, o sea, tienes que accesar a la página de internet del campus con una contraseña especial, solamente lo puedes descargar una vez, y una vez impreso ¿por qué te ríes? Qué gracioso. Sí, bueno, porque solamente una vez, es verdad, todo ese protocolo lo que busca es proteger los derechos de autor, por una parte, y por otra parte a la compañía de la cual se habla, asegurarle que se utiliza solamente aquella historia que ellos estuvieron dispuestos a autorizar. Claro, y en un ejercicio académico también, porque sale impresa la hoja y en fondos letras de marca de agua sale caso internacional, Centro Internacional de Casos. Y bueno, la maestra lo llevó a clase y con base a lo que estábamos viendo en el tema, era sociología, resolver un tema de una organización de Naciones Unidas, de derechos humanos también, y lo de esta asociación que tiene una ex primera dama. Aquí vamos, tú sabes, ese tipo de... Vamos aquí, entonces era resolverlo de una manera inteligente. Entonces, eso es lo que te queremos también preguntar sobre la metodología de esos cursos en el aula en el aula de clases. Sí, fíjate que requiere un talento especial de parte del profesor cuando utiliza un caso, porque la narrativa está construida, el problema a analizar está ya definido, pero algunas veces el profesor, si está acostumbrado a dar la clase tradicional, pues le resulta difícil administrar un caso en aula, porque regularmente es un método socrático, es decir, es un método que utilizando preguntas logra que el estudiante reflexione acerca del problema que tenían esos personajes que están planteados en el caso. Por tanto, el profesor se vuelve en un guía, en un tutor, en un conductor del aprendizaje, no tanto en el profesor que dicta clase y que dice las verdades todas. No, es alguien que construye mediante las aportaciones. Decimos que se basa en el colaborativismo y en el constructivismo esta metodología. Ok, vamos a hablar en el siguiente bloque ya más aterrizadamente cómo funciona esto dentro del salón de clases con los alumnos. Mientras tanto, vamos a una pausa comercial y nosotros volvemos. Ingresa a la página de www.biblioteca.itesen.mx. Después, en la base de datos, selecciona la opción de Centro Internacional de Casos. Se te pedirá que te identifiques con tu apellido, matrícula y tu NIP. Serás bienvenido a la página oficial del SIC, en donde aparece la opción Ver tus casos de este semestre. Das un clic y buscas el caso que necesites. Das un clic y lo puedes descargar. Es importante recordar que puedes descargarlo solo una vez.